A mí me ha fascinado, y quiero utilizar esa expresión, todo lo que he escuchado el día de ayer en las presentaciones magistrales y también en el panel, en el primer panel que tuvo lugar el día de ayer. Hoy los dos colegas que me han precedido, y sin ponernos muy de acuerdo en realidad, creo que han presentado dos visiones de lo que debe ser una aproximación al fenómeno del crimen organizado y o de la delincuencia transnacional organizada y del comercio ilícito desde una perspectiva normativa, como lo hizo excelentemente bien el doctor Peleteiro. Más bien es toda una proeza en tan poco tiempo poder presentar tanta y tan valiosa información desde el punto de vista de la regulación internacional, que como ustedes pudieron escuchar, es bastante amplia y compleja. Y digo compleja por la diversidad de soluciones que presentan. Y luego, por supuesto, nuestro colega Piotr, desde la OECD, que ha dado la mirada del sistema multilateral, específicamente de este tan importante organismo, y de cómo a través del trabajo que está realizando el departamento que brillantemente él dirige, ha venido presentando, digamos, todo este fenómeno, el análisis de este fenómeno y la respuesta a este fenómeno. Yo quiero ahora, y es a lo que yo me voy a dedicar en unos breves minutos para tampoco quitarle mucho tiempo al resto de la jornada, yo me voy a referir quizás, y aquí voy a estar intercambiando un sombrero académico, legal, con un sombrero, digamos, desde mi práctica profesional como representante, les decía, de la empresa Philip Morris International y del área de prevención del comercio ilícito. Yo he querido resumir los 5 elementos, no quiere decir que sean los únicos, pero desde mi perspectiva, los 5 elementos que de alguna u otra manera ponen, digamos, el problema en la mesa y nos explican su importancia. Muchos de ellos ya han sido comentados por los ponentes que me han precedido, pero los quiero resumir y presentárselos a ustedes. La verdad, es una maravilla este mundo digital en el que estamos viviendo, porque si yo solamente cierro los ojos e imagino a los distintos países a los que le estamos transmitiendo en este momento y a los distintos, digamos, el volumen de participantes, ya eso simplemente me emociona. Bueno, los 5 problemas o temas claves. Como bien lo decían los ponentes anteriores, el volumen del comercio que ocurre a nivel global mundial, el mayor representante es el que ocurre por vía marítima. Es decir, no es el que ocurre por vía aérea, no es el que ocurre por vía terrestre, es el que ocurre en el mar. Entonces eso, por una simple razón estadística, nos brinda o nos da la simple conclusión: al ser el mayor volumen del comercio, evidentemente es el espacio en donde se pueden presentar el mayor número de eventos ilícitos. A mí me llama la atención dos cosas, y lo veía en la presentación de Piotr. A veces nosotros tendemos a hablar solamente de piratería o falsificación, o por su expresión en inglés, counterfeit. Sin embargo, sí que es cierto que nosotros tenemos o deberíamos aproximarnos a este fenómeno como un fenómeno de comercio ilícito que incluye no solamente la piratería, sino también, ¿verdad?, fenómenos de contrabando, el contrabando genérico o el contrabando aduanero o el específicamente este llamado illicit white o blanco ilícito, en donde la organización criminal ha detectado un espacio de oportunidad manufacturando, fabricando su propia mercancía, utilizando los medios legales para transportarla, pero incumpliendo, sí, otra clase de normativa sanitaria, fiscal, aduanera, que hace que el fenómeno sea ilícito. Entonces, solamente abordarlo desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual no nos da una respuesta completa al fenómeno. Entonces, para mí, uno de los grandes retos
es entender esa magnitud y esa diversidad y entender que la organización criminal tiene un portafolio, no solamente de ilícitos, sino también de mercancías. Durante la pandemia, por ejemplo, se vio incrementado el ilícito de todo tipo de mercancías vinculada o relacionada al tema sanitario médico, vacunas, equipos de protección, etcétera, porque esa es la necesidad. Y la otra, o ha sido la necesidad. Y la otra cosa que me interesa mucho en en esta primera explicación del problema es que, si bien es cierto que uno ve la magnitud de lo que significa un buque que es capaz de cargar N cantidad de contenedores de 20 o de 40 pies, el hecho cierto es que esa mercancía en ese inmenso volumen, al final del camino, va en cascada hasta un usuario o un consumidor final. Entonces es muy interesante que uno pueda aproximarse al problema entendiendo esa cadena desde el gran buque, desde el gran contenedor, hasta su atomización que llega al consumidor o usuario final. En ese sentido, nosotros debemos decir que en esa cadena no va a intervenir solamente la línea naviera, va a intervenir también, obviamente, todos los agentes que están vinculados a la intermediación y el transporte marítimo. El agente de puertos, el inspector de cargas, el freight forwarder, etcétera. Es decir, aquí hay una multiplicidad de actores, de agrupaciones que nosotros debemos entender y abordar si queremos verdaderamente dar una respuesta omnicomprensiva a este problema. El tercer tema es la dispersión o, en algunos casos, incluso ausencia de una normativa que puede no llegar a ser eficiente. Yo celebro ciertamente los esfuerzos de los organismos multilaterales, pero también hay que entender que el tratado internacional y que las fuentes internacionales tienen dos limitantes muy claras. Primero, ¿cuál es el objeto del tratado? Si el objeto habla de la trata de personas o de las sustancias estupefacientes, bueno, ese es su ámbito de aplicación temático. Pero tiene un segundo limitante que quizás es, digamos, el que me interesa resaltar más en este momento, su ámbito de aplicación territorial. Lo cierto es que un tratado internacional debe pasar por todo ese proceso de aprobación para que los estados lo hagan parte de su normativa y en consecuencia pueda ser citado como regulación, como normativa aplicable para tratar el problema. Entonces, ahí toca una labor de parte del sector académico en la educación, pero también de parte del sector legal, de poder transmitir al oficial, a la fuerza pública finalmente, cómo se debe digerir y aplicar estos instrumentos en la medida en que ellos les pueda servir para realizar mejor su actividad. Este marco normativo, y lo decían ayer en una exposición verdaderamente brillante, este marco normativo es conocido y abusado por los actores criminales. Alguien decía ayer, la organización criminal tiene sus abogados, su departamento de recursos humanos, su departamento de mercadeo, etcétera. Y yo no lo dudo, porque efectivamente cuando nos ha tocado combatir o prevenir este fenómeno, nos damos cuenta que las respuestas que recibimos es unas respuestas muy bien elaboradas por parte de esta defensa del potencial actor criminal, porque conoce cuáles son los espacios, las carencias, los vacíos que pueden ser abusados. Piot decía de una forma muy brillante hace unos minutos, es que aquí hay de pronto una ausencia de sanción efectiva, lo suficientemente persuasiva para que el negocio criminal no sea atractivo para esta organización. En la medida en que las sanciones son bajas o inexistentes, pues en esa medida será muy atractivo invertir unos cuantos miles de dólares, $2,000, $5,000, cuando yo sé que la ganancia que le puedo sacar a ese contenedor invirtiendo $5,000 va a superar los $100,000 de ganancia solamente por un contenedor, por decir alguna cifra un poco así tomada del genérico que conozco. Entonces, allí sí toca entender esa parte del problema y saber cómo podemos llenar los espacios para evitar el abuso por parte de la organización criminal. Otra cosa que me llama la atención es el hecho
de que el fenómeno quiera entenderse de una manera territorial o doméstica. Solamente es un problema de Panamá porque Panamá tiene, y perdón mis amigos panameños en la llamada o en la presentación, pero como Panamá tiene una zona libre de Colón, la zona libre de Colón, la tercera zona libre más importante del mundo, entonces el problema es de Panamá. No, es que eso no puede verse así. Esto es un fenómeno transfronterizo, transnacional. En consecuencia, requiere de la colaboración de los distintos actores públicos y privados que puedan acometer este fenómeno. Y en último lugar, hay un desconocimiento o una, digamos, una especie de quizás cuando hay conocimiento de complacencia por parte de la sociedad civil. Es decir, si uno habla de narcotráfico o de trata de personas, todo el mundo se espanta. Pero si uno habla de tráfico de licores o de electrodomésticos o de mi sector, del sector tabaco, bueno, tú sabes, o hay desconocimiento o eso no es tan malo o tan grave. Cuando todo lo contrario, si uno examina en el caso de Colombia, por ejemplo, cómo la organización criminal colombiana entendió desde hace décadas que el delito del narcotráfico sí es un problema, pero yo puedo evadir la sanción del narcotráfico comerciando oro, armas, cigarrillos o alcohol. E igual lo que me interesa al final del camino no es el producto en sí mismo, sino que es la ganancia de ese producto que como ilícito se va a vincular luego a temas de delincuencia transnacional organizada, específicamente corrupción, seguridad nacional, etc. Ahora, ¿por qué es relevante una normativa? El clamor que yo recibo por parte de las autoridades que nosotros apoyamos es un clamor, denme las normas, cuáles son las soluciones, dónde me puedo amparar yo para poder, ¿verdad?, obtener una respuesta en la función que pienso realizar, porque si yo soy seguridad, si yo soy un policía y no tengo una norma que me respalde, mi actuación pues se ve atada de manos. Entonces, en ese sentido, una normativa es muy importante. Pero además, si la normativa, entendiendo que es un fenómeno transfronterizo o transnacional, es armonizada, pues mucho mejor, porque entonces el diálogo entre Panamá, Colombia, Ecuador, por nombrar algunos países, pues será un diálogo conforme, cónsono, en el mismo idioma, digámoslo así, y no me estoy refiriendo al idioma español. Pero no hacemos nada con una normativa si no hay una política pública adecuada de implementación de esta normativa. La armonización va a facilitar la actuación policial o de la agencia de seguridad. Sin embargo, si no hay política pública detrás, la normativa queda como un saludo a la bandera, como diríamos en castellano. Ejemplos ya mis antecesores lo han nombrado, yo no voy a caer en el detalle. Ciertamente aquí lo que sí me interesa mucho resaltar es lo siguiente. Hay una función para mis amigos abogados fundamental del derecho comparado. El derecho comparado juega un rol importantísimo en, como metodología, ayudar a identificar esos principios fundamentales, esas soluciones generales que nos van a permitir a nosotros alcanzar convenios internacionales de la talla de los convenios de las Naciones Unidas sobre delincuencia transnacional o sobre corrupción, o documentos como el alcanzado por la OECD en materia de abuso del sistema de contenedores, documento importantísimo y absolutamente recomendado para todos. En el caso específico de tabaco, lo que ha sido el protocolo o lo que es el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Y en el caso del Parlamento Latinoamericano, toda la experiencia que tiene este organismo regional en materia de legislación modelo. Pero todo eso tiene que ir de la mano con un mandato fundamental que mis amigos de la Universidad para la Paz conocen muy bien, y es no podemos disociar estos esfuerzos de lo que es, ¿verdad?, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y alcanzar ciertamente estos objetivos de desarrollo sustentables. Muy golpeados por los 18 y tantos meses de pandemia que llevamos, pero ciertamente es la estrella del norte, es el North Star del sistema multilateral y en consecuencia de nuestros países. En el ámbito interno, también quiero citar algunos ejemplos de absoluta importancia y en ese sentido me remito a
una normativa del 2019 que es la ley anticomercio ilícito para prevenir el comercio ilícito de la República Dominicana, una maravilla de documento normativo, pero que está en ese proceso de implementación por razones políticas de la República Dominicana, por justamente lo que yo decía, aquí tenemos la ley, pero ahora toca, ¿verdad?, su implementación. Otro ejemplo interesantísimo es la resolución de zonas libres de la administración, de zonas libres del año 2019 también, casualmente, para todo lo que son estas medidas, ¿verdad?, de debida diligencia, transparencia, intercambio de información, registros, permisos, etcétera, en la zona libre de Colón. Y finalmente, y de forma muy reciente, la novísima ley llamada anticontrabando, pero en realidad es mucho más que anticontrabando, la ley del Ecuador, recientemente publicada en el mes de agosto, que ha modificado varios cuerpos normativos y que tiene una inspiración justamente en el proceso armonizador que viene cumpliendo el Parlamento latinoamericano a través de sus leyes modelo. Solamente en febrero del año 21, el Parlamento latinoamericano publicó 3 experiencias modelo: una ley contra el comercio ilícito y delincuencia transnacional organizada, una ley contra delitos informáticos y una ley contra la extinción de dominio, o en materia de prevención, de materia de extinción de dominio, perdón. Dicho eso, la experiencia comparada nos ayuda a llegar a estas soluciones, pero sí que es cierto que entre un documento voluntario, como pueden ser los documentos de la OECD, o alguno de ellos, o un documento mandatorio, como pueden ser tratados internacionales que efectivamente sean ratificados o adheridos por los estados pares. Y las recomendaciones y las buenas prácticas, los códigos de conducta. Señores, nosotros tenemos señores y señoras, tenemos un abanico de posibilidades en donde movernos y donde podemos facilitar justamente la labor del operador jurídico, de la fuerza de seguridad en este fenómeno. Quiero decir que cuando nosotros hemos visto la experiencia del el Parlamento Latinoamericano tiene toda una metodología para producir leyes modelo y tiene toda una estructura en donde el derecho comparado, vuelvo y repito, juega una labor fundamental. Ya concluyo, antes de que me vayan a pasar la campanita, pero ya con esto concluyo con 3 aspectos fundamentales que me encantaría resaltar. Tomando las palabras de un admirado colega ex diplomático de los Estados Unidos, profesor de la George Mason University en los Estados Unidos, el doctor David Luna. David Luna ha acuñado una expresión que a mí me encanta utilizar, y es que el fenómeno del comercio ilícito y el crimen organizado es un fenómeno complejo, y su prevención, su lucha, su combate requiere, por su complejidad, de un trabajo multidisciplinario, de una colaboración entre los distintos actores, que la mano izquierda hable con la mano derecha, que haya una cooperación público-privada, que haya verdaderamente un entendimiento de ese carácter transfronterizo del fenómeno. El combate de las economías ilícitas y el logro de un comercio justo, y aquí quiero reconocer que este término de comercio justo yo lo he tomado prestado de la Universidad Hemisferios del Ecuador y de mi colega María Fernanda Román, que nos acompaña el día de hoy, y que me encanta, porque además uno siempre piensa en el combate de lo ilícito, el tema de la delincuencia, en lugar de plantear y verbalizar el fenómeno. Es que lo que yo quiero alcanzar es un comercio justo, y ese comercio justo pasa necesariamente por una adecuada educación a los usuarios, a los consumidores, a la sociedad civil. Una sociedad civil informada, ¿verdad?, puede tomar las decisiones adecuadas al momento de adquirir. Nosotros podemos ver el fenómeno desde lo macro, desde el gran buque cargado de contenedores, pero no olvidemos que son fenómenos que al final del camino llega a un Víctor Hugo Guerra o a un Mauricio Vieira, ¿verdad?, que va finalmente a tener la necesidad del producto. No estoy diciendo que nosotros caigamos en ese consumo, doctor Vieira, no nos confundamos. Y finalmente, la prevención del comercio ilícito y la delincuencia transnacional, ciertamente en el área del comercio marítimo es absolutamente necesaria.
siento que la armonización de las soluciones y la búsqueda de un marco general que, como bien lo decía Piotr, de carácter voluntario para los distintos actores que están en el sistema del transporte marítimo y la intermediación marítima, es absolutamente necesario en los actuales momentos. Para el continente americano, ejemplos como México, Chile, Costa Rica, Colombia, que son miembros activos de la OECD, ciertamente dan y marcan una pauta de hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos. El trabajo de la OECD en materia de transparencia en las zonas libres, la famosa recomendación o recomendaciones del año 2019 y su código de conducta son sin duda un ejemplo a seguir y son sin duda vuelvo y repito, una estrella del norte en la prevención de estos temas. Con eso concluyo, espero no haber tomado más tiempo del necesario. Muchísimas gracias a todos los escuchas por esta oportunidad. Muchísimas gracias.